Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de participar con ustedes en este tiempo de estudio. Yo aprecio mucho la invitación que el pastor Roy nos ha hecho, porque pienso que tener este intercambio con obreros y pastores es uno de los tiempos más fructíferos en que uno puede participar. Es uno de los tiempos más fructíferos en que uno puede participar, porque los obreros tocan tantas vidas, para bien o para mal. Y muchos de los problemas que hay en la falta de avivamiento es la falta de calidad en el trabajo pastoral, en el trabajo de obreros. Las congregaciones son como un rebaño, van a donde van los líderes. Y aunque es cierto que hay congregaciones deformados, que no importa cómo lucha el pastor, cuesta mucho trabajo encaminarlos, pero estas congregaciones no comenzaron así, sino siempre hay un primer líder que los dejó de formarse. Así que la labor del obrero, del pastor, es tan importante, tan crítico para el futuro de las congregaciones y de la iglesia, y a la vez es importante para el nivel espiritual del cristianismo en el mundo. De modo que cuando tenemos la oportunidad de dirigirnos a pastores y obreros, consideramos que es uno de los momentos más importantes de nuestro ministerio. Tenemos el tema que se nos ha encomendado: el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo. Esto es el tema genérico de estos días, de los estudios que he sido invitado a dar. Ahora hemos desglosado ese tema en algunos subtítulos que queremos que Dios nos regale la oportunidad de poder cubrir en estos días. Primero tenemos la búsqueda milenaria de la espiritualidad. La búsqueda milenaria de la espiritualidad. Segundo, la suerte histórica de la espiritualidad. Tercero, avivamientos notables que precedieron al pentecostalismo. Cuarto, el pentecostalismo como rescate de la espiritualidad. El pentecostalismo como rescate de la espiritualidad. El tercero, avivamientos notables que precedieron al pentecostalismo. Y cuarto, el pentecostalismo como rescate de la espiritualidad. 5, pseudo-pentecostalismo y pseudo-espiritualismo. Pseudo-pentecostalismo y pseudo-espiritualismo. Y sexto, el pentecostalismo en función de un espiritualismo eficaz ante el reto del mundo contemporáneo. El pentecostalismo en función de un espiritualismo eficaz ante el reto del mundo contemporáneo.
El tercero, avivamientos notables que precedieron al pentecostalismo. Avivamientos notables que precedieron al pentecostalismo. Y el último, el pentecostalismo en función de un espiritualismo eficaz ante el reto del mundo contemporáneo. El segundo aspecto, la suerte histórica de la espiritualidad. Vamos a leerlo completo de nuevo para que ustedes revisan lo que tienen escrito. Primero, la búsqueda milenaria de la espiritualidad. Segundo, la suerte histórica de la espiritualidad. Tercero, avivamientos notables que precedieron al pentecostalismo. Cuarto, el pentecostalismo como rescate de la espiritualidad. El pentecostalismo como rescate de la espiritualidad. 5, pseudo-pentecostalismo y pseudo-espiritualismo. 6, el pentecostalismo en función de un espiritualismo eficaz ante el reto del mundo contemporáneo. En esta noche queremos abordar el tema primero, que es la búsqueda milenaria de la espiritualidad. Primeramente queremos pensar en la palabra espíritu y la palabra espiritualidad. Las raíces etimológicas de la palabra espíritu es pneuma, que significa viento, aire, etc. Ahora, una palabra sobre la etimología. Se acostumbra y se estila mucho en ciclos teológicos a buscar el contenido de los conceptos teológicos a partir de la etimología. Es mi entender que la etimología se debe emplear muy cautelosamente en busca de los conceptos o los contenidos de los conceptos teológicos. Razón es porque la teología no trata de la realidad sensible, simplemente. La teología trata fundamentalmente de la realidad trascendente, la realidad espiritual, la realidad divina. Los vocablos del lenguaje humano
se inventan para tratar de los objetos de la experiencia humana. Cuando el hombre entra en contacto con un objeto, lo da un nombre. De modo que los vocablos humanos no fueron inventados para tratar realidades espirituales o realidades trascendentales, realidades supernaturales, realidades divinas. Fueron inventadas, fueron compuestas por el hombre para tratar las cosas que tienen que ver con su experiencia terrenal. Cuando Dios interactúa con el hombre, y muy especialmente con el pueblo de Israel y con la iglesia, Dios, para entrar en una comunicación con el hombre, tiene que tomar estos vocablos que existen para cosas terrenales y darle una aplicación especial para poderles hablar de cosas celestiales, de cosas espirituales. Cuando nosotros buscamos los raíces etimológicos de esas palabras, nos encontramos con los sentidos que tiene cuando los hombres elaboraron esas palabras para tratar con cosas terrenales. Pero cuando nosotros queremos descubrir el contenido teológico de esas palabras, tenemos que tener en cuenta que Dios, al tomar estas palabras, Dios imprime esa palabra con un sentido teológico nuevo para podernos hablar de la cosa de Él. Y es ese sentido nuevo, ese sentido teológico que tenemos que buscar en esas palabras, que no es siempre que se encuentra plasmada en las raíces etimológicas. Entonces, ¿cómo podemos entonces empatarnos con el sentido especial que Dios imprime a estas palabras? Sencillamente comparando cómo Dios usa esas palabras en distintas partes de las Sagradas Escrituras. Entonces usted hace una recopilación del uso que Dios hace de esa palabra en distintas partes de la Sagrada Escritura, y de esa compilación se va a desprender la forma en que Dios lo está usando y el sentido que se está desprendiendo, el sentido especial que está desprendiendo esa palabra en el uso que Dios lo está dando. Entonces, no queremos decir con eso que no debemos buscar las raíces etimológicas, porque yo acabo de hacerlo en estos momentos. Lo que quiere decir es que no debemos recostarnos en la etimología, porque la etimología nos puede desviar completamente de los sentidos teológicos de las palabras. Ahora, en este caso tenemos un caso clásico, un ejemplo clásico de lo que acabamos de decir. Porque la raíz etimológica de la palabra espíritu es viento, aire, aliento. Eso es lo que quiere decir, es que cuando la palabra pneuma fue confeccionado para nombrar el contacto del hombre con el viento, con fenómenos similares, el aire y el viento, y aliento. Ahora, Dios tomó esa palabra, viento, aliento, aire. Dios tomó esta palabra, porque si Dios inventara una nueva palabra para hablar del Espíritu, ¿quién lo iba a entender? Nos estaría hablando en chino.
Así que Dios tiene que usar una palabra en nuestro vocabulario que se aproxima más al fenómeno del espíritu. Coger esta palabra, imprimirle un nuevo sentido teológico, que es lo que Dios hizo. Entonces, este nuevo sentido teológico es la que tenemos que buscar. Ahora, yo no voy a aplicar la técnica que yo les sugerí, porque tendría que desviarme del tema que tenemos que tratar. Pero así someramente, vamos a decir que hay algunas iglesias, como la iglesia adventista, por ejemplo, que plantea que el alma no es más que el aliento que Dios pone en el cuerpo, esa vitalidad que Dios puso en nuestro cuerpo. Y hay otras religiones que hacen ese planteamiento. Pero también en el siglo de las llamadas siglo de las luces vino un cambio muy importante en el entendimiento de la palabra espíritu. Y yo lo voy a mencionar ahora porque todo el problema moderno está afectada por ese cambio, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Los griegos daban mucho énfasis al conocimiento y a la razón. Y en cierto momento se llegó a hablar de espíritu y confundiendo el concepto de espíritu con el concepto de la razón. Ahora, de entrada, déjeme decirle que cuando la Biblia habla del espíritu, está hablando de un ser. La Biblia presenta el espíritu como un ser inmaterial, pero sustancial. Entonces, y este ser tiene razón, pero no es razón. Hay una diferencia entre tener razón y ser razón. Un ser sustancial puede ser portador de la razón, pero un ser no puede ser la razón, sino tiene que haber un ser que razona. Pero llega un momento en que se confunde espíritu con la razón. Después se fue modificando el concepto y se fue confundiendo el espíritu con la conciencia, se fue confundiendo el espíritu con la mente y con la cultura. Es decir, ahora bien, esta confusión sirvió de base a algunos filósofos para desarrollar una filosofía, la filosofía más sistematizada que existe de explicación del desarrollo evolutivo de la naturaleza como una idea en evolución. Entonces, Dios es una idea que subyace la realidad objetiva, y esa idea al evoluciona el mundo. Ese es un panteísmo, y ahí es donde nace el idealismo.
El idealismo dice todo es idea. Entonces, la idea se desarrolla en formas cada vez más complejas y somos ideas dentro de estas ideas. Ahora, este le sirvió a Marx para decir, todo es materia. Y entonces, de la misma forma que Hegel hace que la idea se desarrolle en formas cada vez más complejas, Marx hace que la materia se desarrolle en formas más complejas. Así que los idealistas dicen, todo es espíritu, y el espíritu se evoluciona en el mundo, y Marx dice, todo es materia, y la materia se evoluciona en el cosmos. Ahora, en esa transformación del concepto del espíritu, usted ve que ahora el materialista habla de espiritualidad. Usted puede encontrar en un discurso de un materialista, de un ateo, que él habla de lo espiritual, él habla de la espiritualidad. Pero cuando él habla de lo espiritual o habla de la espiritualidad, él no está hablando del espíritu de la Biblia. Cuando él habla de espiritualidad, él está hablando o bien de lo psicológico o de lo cultural. Pero no está hablando de un ser espiritual que razona, sino está hablando de los fenómenos de la cultura, los fenómenos de la conciencia como tal. Ahora, lo triste es que dentro del cristianismo hay muchos pastores, obreros, teólogos que han llegado a enajenarse del espíritu de la Biblia. Han llegado a enajenarse del espíritu de la Biblia, y cuando hablan del espíritu de lo espiritual, hablan en el mismo sentido en que hablan esos ateos o esas personas del mundo, refiriéndose a los fenómenos de la conciencia, a los fenómenos psicológicos o los fenómenos culturales. Ahora, en la medida de esos conceptos va invadiendo la teología o va invadiendo la iglesia, entonces se va produciendo grandes confusiones teológicas y grandes decadencias espirituales en los cristianos y en la iglesia, que está afectada por esos cambios. Ahora, cuando nosotros examinamos las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar que cuando la Biblia habla de espíritu, la Biblia habla de un ser que es portador de conciencia, y no como de una conciencia que existe independientemente de un ser. Ese ser es un ser sustancial, aunque es inmaterial. Ahora, las manifestaciones conscientes se hacen a través de tres facultades: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Así que un espíritu es un ser pensante, un espíritu es un ser afectivo, un espíritu es un ser volitivo. Es muy importante
es muy importante que nosotros echamos esto como base desde el principio de nuestro estudio sobre el pentecostalismo como rescate de la espiritualidad. Porque ustedes van a ver lo importante es que nosotros tengamos en cuenta eso, de que un espíritu es un ser sustancial que es portador de conciencia, y la conciencia se manifiesta a través de la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Donde no hay espíritu, nunca hay conciencia. Y donde no hay conciencia, nunca existe la inteligencia, nunca existe la afectividad y nunca existe la voluntad. Ahora, cuando hablamos de lo espiritual siempre implica la conciencia, lo espiritual siempre implica la inteligencia, lo espiritual siempre implica la afectividad, lo espiritual siempre implica la voluntad. Y no es espiritualidad que está aislada de estos aspectos de la conciencia, de la inteligencia, de la afectividad y de la voluntad, porque la base de estos fenómenos es el espíritu, y no existen sin el espíritu, y no hay espiritualidad de ningún tipo que está aislado de estos fenómenos. Es muy importante que estemos claros en eso desde el principio. Por eso yo quiero decir que una vez que separamos la espiritualidad de la conciencia, de la inteligencia, de la afectividad y de la voluntad, estamos en la superstición, estamos en cualquier otra cosa, pero no de la espiritualidad de la Biblia. Ahora, encontramos que la hora de pensar en esta etimología de neuma, y hemos visto que una raíz que los hombres inventaron para su propio uso, pero Cristo lo imprimió un nuevo sentido para referir a un ser espiritual descrito en la forma que he acabado de describirlo, y si tuviera tiempo le llevaría a investigaciones que ustedes mismos ahora lo pueden hacer, buscar todos los lugares donde habla de alma o donde habla de espíritu, y verá varios textos que dice pensó en su espíritu, o se entristeció en su espíritu, o propuso en su corazón, o en su espíritu, o en su alma, y ahí usted verá ligado con el concepto de espíritu, el pensar, el sentir, el tomar decisiones, hacer propósitos. Esa investigación ustedes lo pueden hacer ustedes mismos. Ahora, cuando la Biblia habla de corazón, ¿de qué habla? Nosotros sabemos que el concepto etimológico del corazón es esta planta que tenemos adentro, esta planta muscular, que gracias a ella nosotros funcionamos, porque este pap que empezó desde que nacimos, y que no, este pap que está ahí sin perder ni un pulso. Oiga, ustedes, gracias a Dios que no pierden un pulso. Oiga, entonces, este aparato tan portentoso, tan extraordinario, que Dios ha puesto en el centro de nuestro cuerpo, corazón.
Cuando el Nuevo Testamento se habla de corazón, se está refiriendo al espíritu de nosotros, juntamente con los fenómenos que le es propio al espíritu. No está refiriendo a un aparato, a ese aparato muscular, pero está refiriendo al papel rector que desarrolla nuestro espíritu o nuestra alma en nuestra. Hay un versículo en la Biblia que dice: sobre toda cosa guarda, hijo mío, su corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida del hombre tiene una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. La dimensión subjetiva es donde está su espíritu y sus manifestaciones a través del pensamiento, a través de la actividad y a través de la voluntad. Y de eso es que emana la parte activa, que es la conducta, las relaciones, las obras que hacemos y las aspiraciones y en sentido general la agenda que desarrollamos en nuestra vida diaria. Entonces, cuando dice guarda el corazón porque es hermano la vida, quiere decir que la vida activa se determina a través de la vida subjetiva. Es en la parte interior la que condiciona, determina la parte exterior de nuestras vidas. Una gallina no tiene subjetividad. Un insecto no tiene subjetividad. Un caballo no tiene subjetividad. Es decir, los animales, los insectos, la mata, nada más que tienen una vida externa. Pero nosotros tenemos una subjetividad en la cual se determina nuestra vida objetiva. Vivimos a partir de nuestra conciencia, vivimos a partir de nuestra experiencia interior, vivimos a partir de lo que suceda en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ahora, eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de espiritualidad? Cuando hablamos de espiritualidad, ¿qué tenemos en mente? ¿Un éxtasis? ¿Un éxtasis? ¿Tenemos en mente una moda religiosa? ¿Tenemos en mente un ambiente animado? ¿Un ambiente animado? ¿Tenemos en mente la manifestación de la devoción? Bueno, la espiritualidad ha sido confundida en muchas oportunidades con muchas cosas diferentes. Y es uno de los grandes problemas que tenemos. Las iglesias que aspiramos a ser espiritual, aspiramos a reproducir Pentecostés en nuestra iglesia porque eso es la gran aspiración de las iglesias espirituales, a participar en la experiencia de la iglesia primera que tuvo en Pentecostés. Pero si no estamos conscientes de qué es lo que quiere ser espiritualidad, podemos ser desviados.
hacia la lucha por crear un ambiente animoso, o la lucha por crear un éxtasis, o la lucha por crear una moda, o la lucha por crear un tipo de devoción específico. ¿Qué es lo que queremos decir con espiritualidad? En primer lugar, vamos a decir que la espiritualidad implica entrar a vivir en una dimensión trascendente. Usted entra, es algo envolvente, no es un momento, es un culto o una forma de manifestar en el cuerpo en un momento determinado o una forma de... No, es algo muy envolvente, es el nivel en que tú vives. Si vives en el nivel de la materia o vives en el nivel de la dimensión espiritual. La realidad objetiva tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión material y tiene una dimensión espiritual. Los carnales viven en la dimensión material y los espirituales viven en la dimensión espiritual. Usted puede agitarse mucho en un culto y sin embargo está viviendo carnalmente en la dimensión material. Usted puede manifestar mucho en éxtasis durante 5 minutos, y cuando termine los 5 minutos, usted es la persona más carnal que hay y la persona que vive en una dimensión material todo el tiempo. ¿Quién ha dicho que espiritualidad es un éxtasis de 5 minutos o una manifestación devoto en un horario especial? Mucha devoción manifestada en un horario especial o alguna moda de religiosidad que se manifiesta. Nada de eso es espiritualidad. Espiritualidad es el nivel en que tú vives. El nivel donde tú vives. Vive en el nivel de la materia o vive en el nivel del espíritu. Ahí es donde está la cuestión de la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad es la vida en la dimensión trascendente. Entonces, es nuestra continua y diaria interacción con esta realidad trascendente. Ahora, la espiritualidad implica y requiere un estado específico del alma. Es decir, la Biblia dice que una de las primeras cosas, o vamos a hacerlo de otra forma, vamos a ponerle a usted a funcionar ahora. ¿Qué fue lo primero que ocurrió al hombre cuando pecó? Murió espiritualmente. 100 para ella. Murió espiritualmente. Ahora bien, la muerte espiritual no implica la extinción del espíritu. Al igual que la muerte del cuerpo no implica la extinción del cuerpo. El cuerpo sigue ahí, pero pierde la actividad que le es propia.
El cuerpo pierde toda la actividad que le es propia cuando tiene vida. Cuando está muerto la pierde. Entonces igualmente el espíritu no deja de existir, pero toda la actividad que le es propia cuando tiene vida, esa actividad le pierde. Ahora, la actividad fundamental que tiene el espíritu cuando tiene vida es la actividad de interactuar con el mundo espiritual. Esta es la actividad que le es propia, interactuar con el mundo espiritual. Ahora, si este espíritu muere, deja de interactuar con el mundo espiritual y entonces el hombre se encuentra encerrado en el mundo material. Puede conocer los fenómenos materiales, puede estudiarlos, puede hacerse sabio en las cosas del mundo material, puede desarrollar tecnología, puede desarrollar filosofía, puede desarrollar ciencia, puede hacer todo eso, pero a la hora de interactuar del mundo espiritual no puede, porque está como muerto espiritualmente. Entonces, nadie puede vivir en la esfera espiritual si está espiritualmente muerto. Sino es una precondición de poder vivir en la esfera espiritual, que tengamos vida espiritual. Entonces, de ahí encontramos que no puede existir la espiritualidad en la vida de una persona espiritualmente muerta. Puede existir la religiosidad, puede existir, y déjame hacerte una pregunta, ¿puede existir la alabanza? La alabanza puede existir, ¿verdad? Claro que puede existir. Pero hay dos tipos de alabanza. Hay una alabanza espiritual y hay una alabanza costumbrista. Alabanza que es una costumbre. Ahora, la alabanza espiritual nadie lo puede tener si no está espiritualmente vivo. La única alabanza que una persona puede tener sin estar espiritualmente viva es la alabanza de la costumbre. Hay iglesias que tienen costumbre de alabar y el que llega aprende la costumbre y la hace. Ustedes han visto mucha gente salir de la calle, pecadores, y llegan aquí y alaban igual que ustedes, y nadie piensa que han nacido de nuevo. Ahora, encontramos que la espiritualidad requiere que la persona llegue a tener vida espiritual. Ahora, la espiritualidad afecta nuestra cosmovisión. Ahora, esa palabra la mayoría de ustedes lo conocen, pero de todas maneras lo vamos a explicar un poco. La mente del hombre siempre está reuniendo toda la información que tenemos para formar un cuadro general de la realidad que nos rodea. Ahora, el cuadro más general es la que se llama cosmovisión. El cuadro más general de la realidad que hemos formado es nuestra cosmovisión. Cuando el hombre está muerto espiritual, él no sale de lo material en su cosmovisión.
Él no puede salir de lo material él hace su cosmovisión a partir de lo material. Y él no puede salir de lo material en su cosmovisión. Por eso es que en filosofía él tiene que terminar en el materialismo. Porque como él no puede salir de lo material, toda su cosmovisión se hace con lo material. Y por tanto él tiene que, lógicamente, llegar al final. Es que el materialismo es una consecuencia lógica de la muerte espiritual y una evidencia de ella, de que la Biblia no miente. Que el hombre está muerto espiritualmente y por tanto él no puede integrar a su cosmovisión nada espiritual, no puede interactuar con lo espiritual, de modo que lo espiritual no puede aparecer en su cosmovisión. Entonces el hombre que está muerto espiritualmente está cautivado en el mundo sensible, y no puede desarrollar una cosmovisión fuera de lo material. Ahora, el hombre espiritual desarrolla una visión integral que incluye lo material y lo espiritual. Por eso Pablo dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, porque él tiene una visión, él puede conocer todo lo material que conoce el otro, el materialista, pero también él puede conocer lo que aquel no puede conocer, que es lo espiritual. Aleluya. Ustedes no tienen ganas de brincar. Oiga, ¿tú sabes lo que es eso? Entonces, encontramos que nuestra cosmovisión permite que la experiencia consciente que tenemos abarca a Dios, abarca las realidades celestiales, abarca los recursos espirituales, abarca la esencia espiritual de nuestra propia naturaleza y la de nuestros prójimos, que eso es sumamente importante en las cuestiones sociales y culturales, porque ver a tu prójimo como un organismo nada más trae una conducta determinada, y ver a tu prójimo con una esencia espiritual trae otra conducta diferente. Así que los fenómenos culturales y sociales están afectadas por nuestra cosmovisión. Si usted ve todo como materia, usted no puede tratar su prójimo como hay que tratarlo. Pero cuando usted ve, cuando tu cosmovisión abarca lo espiritual, entonces afecta la forma en que tú ves a tu prójimo. Entonces,
Ahora, la espiritualidad, al afectar nuestra cosmovisión y permitirnos abarcar a Dios, abarcar a las realidades celestiales, abarcar los recursos espirituales que necesitamos para vivir. No es lo mismo si usted vive en un mundo materializado, una persona que se siente desalentado ante una situación y no cree que existen recursos espirituales, no tiene a dónde ir a buscar nuevo aliento, nueva fortaleza. Pero el que tiene una cosmovisión espiritual, entonces sabe que existen recursos espirituales, busca recursos espirituales y se levanta. ¿No es así, hermano? Así que ser una persona espiritual no es cualquier cosa. Ser una persona espiritual es ser una persona superior. Entonces, y nos permite entender lo que es la personalidad. Afecta nuestro comportamiento como personas. Porque cuando usted se cree un organismo, usted se comporta en una forma. Pero cuando usted se cree una persona, usted se comporta de otra forma. Usted se ve a sí mismo como persona. La personalidad se funda en el espíritu. Donde no hay espíritu, no hay personalidad. Usted no sabe que... Yo le di eso a un catedrático de la universidad una vez. Y yo le dije dos cosas que a él le dejó pensando. Porque él decía que la personalidad se derivaba de la alta, el cerebro es la materia altamente organizada y que en esta alta organización apareció la personalidad. Entonces yo le dije, doctor, entonces usted contempla un día en que la computadora será tan altamente organizado de que se vuelva una persona. Entonces se quedó pensando y dice, caramba, ¿de dónde sacaste eso? Y él me dijo, era un hombre honesto, ¿sabe? Y es un placer conversar con una persona que razona. Él me dijo, honestamente, no preveo ningún momento en que la computadora sea tan altamente organizado que aparezca en ella la personalidad. Entonces le dijo, doctor, ¿usted no sabe que esta respuesta mata su teoría? Me dijo, sí, me doy cuenta. Entonces, yo le dije, doctor, cuando usted va al zoológico, ¿usted espera encontrar la personalidad en algún animal que está ahí? No. Y en cualquier fenómeno de la naturaleza, fuera del hombre, ¿usted encuentra la personalidad? No. Entonces, qué casualidad que el único ser que tiene personalidad es el que tiene espíritu. Entonces, precisamente, tenemos que tener espíritu para tener personalidad. De ahí usted ve que mientras más los seres humanos pierden la idea de que tenemos espiritualidad, más se tratan uno a otro como animales. Ese trato elevado que
que el mundo occidental desarrolló entre las personas vino al calor de la espiritualidad. Es al calor de la espiritualidad que los hombres desarrollaron esos morales tan elevados para tratarse uno a otro, porque se veían como personas espirituales. Pero en la medida que eso se ha ido perdiendo, también se ha ido poniendo cada vez más grosero el trato de la persona uno con otro. Cuando la gente tenía una alta concepción de la espiritualidad, el hombre trataba a la mujer como una dama. La palabra dama no aparece en ninguna cultura que no tenía una doctrina de la espiritualidad. Pero en la medida que se pierde el concepto de la espiritualidad, se va a tratar a la mujer como cualquier trapo. Y a veces yo ahí en La Habana, yo no sé por aquí, me imagino por aquí también, yo veo a los muchachos tratar a la muchacha y le dan patadas y le dan manazos y le empujan y los traen y una bicicleta con la muchacha cargando al muchacho, y a veces se siente en la guagua con la muchacha debajo y el muchacho sentado arriba. Y esos tratos tan toscos, tan crudos que los hombres y las mujeres se están dando hoy día, está dado por la pérdida del concepto de la personalidad. Somos organismos altamente desarrollados, no hay personalidad, por tanto se da un trato impersonal. Donde el trato no es personal, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la única alternativa al trato personal? El trato impersonal. ¿Cuál es el trato impersonal? Cuando un trato como un fenómeno natural. El fenómeno natural, cuando viene un ciclón, ¿qué tú tienes que hacer? Por favor, ciclón, recuerda que mi mamá es una viejita. ¿Cómo se llama? Aplácate un poquitico, deja pasar mi mamá. Tú no puedes razonar con un ciclón, no puedes apelar a los sentimientos de un ciclón, no puedes pedirle al ciclón que tome una decisión frente a la coyuntura que lo estás planteando. El ciclón destapa su fuerza y ya, tú lo que tienes que es resguardarse lo mejor que tú puedes hasta que pase la situación. Esto es lo que hay cuando estamos en la impersonalidad. Las fuerzas se manifiestan y tú no puedes razonar, ni apelar al sentimiento, ni pedir decisiones de ningún tipo. Tú simplemente tienes que resguardar lo mejor que tú puedes hasta que pase. Así es como los seres humanos se están tratando uno con otro, como fenómenos naturales impersonales. La personalidad de sus características se van desapareciendo de las relaciones humanas. Ahora, de ahí cuando hablamos de espiritualidad, tenemos que comprender que la espiritualidad no puede separarse de las relaciones de la gente uno con otro en la iglesia. Esa idea de que nos metemos dentro de un culto y estamos manifestando mucha espiritualidad dentro de 2 horas de culto, en una serie de manifestaciones dentro del culto, y cuando salgamos del culto somos impersonales en nuestras relaciones uno con otro y somos como fenómenos naturales, disparamos cualquier cosa y los otros tienen que aguantarlo como puede.
Óigame, esto es una grosera caricatura de la espiritualidad bíblica. Grosera caricatura de la espiritualidad de la Biblia. Si hay espiritualidad, tiene que haber una calidad en las relaciones. Entonces, podemos decir que cuando hay espiritualidad, esta espiritualidad debe manifestarse en 4 cosas fundamentales. La espiritualidad debe manifestarse en la experiencia de lo trascendente. La experiencia de lo trascendente. Es decir, que usted se salió de la esfera material y usted empieza a interactuar con lo espiritual, lo sobrenatural, lo divino. Es decir, lo trascendente, lo que trasciende lo material. La espiritualidad se manifiesta en la experiencia de lo trascendente. En segundo lugar, se manifiesta en la vitalidad espiritual del ser. En la vitalidad espiritual del ser. Es decir, que hay vida espiritual en el ser. Hemos nacido de nuevo. Hay vitalidad en nuestro ser. Que esta vitalidad espiritual de nuestro ser es la que permite que podamos tener una experiencia de lo trascendente. En tercer lugar, en la calidad de nuestras relaciones verticales y horizontales. En la calidad de nuestras relaciones verticales y horizontales.